Gloria a Dios. Hoy quiero hablarles un poco acerca de los ingredientes de la unción, hermano, porque es importante que estemos sabidos de que la iglesia tiene que estar ungida en este último tiempo. Yo no sé cuántos dicen amén. Y el enemigo, el reino de las tinieblas, va a tratar por todos los medios en quitarte esa unción para que tú no brilles. Mire, el aceite sirve para diferentes cosas. Lo vamos a ir viendo a través de la palabra. Pero me quiero enfatizar más en los ingredientes de la unción. Acuérdense que la unción nos va a hacer a nosotros diferentes. La unción tal vez no está en el grito, pero la unción nos va a hacer muy diferentes a nosotros. Eh, Incluso esa unción va a marcar la diferencia de iglesia. Acuérdense que Pedro estuvo con Jesucristo, Jesucristo el ungido, pero Pedro no tuvo cambios. O sea, anduvo con Jesucristo, vio milagros, pero todavía, hermano, Pedro llegó a negar a Jesús 3 veces. Luego se le apareció Jesús resucitado a Pedro y Pedro aún no había cambiado su manera de pensar. Pero cuando Pedro sube al monte alto, cuando él se va allá al monte alto esperando para el día de Pentecostés y cae la unción de Dios sobre él, ahora ya no era Pedro el apóstol, sino que era Pedro el ungido, porque dice la Biblia que la gente donde pasaba Pedro sacaban a los enfermos para que esa sombra le tocara al enfermo y el enfermo sanara. Eso quiere decir que Pedro estaba ungido a través del Espíritu Santo. Entonces, estudiando un poco, fui a 2 Corintios 1:21 al 22, dice: ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. O sea, todo viene de parte de Dios, del Padre de las luces, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Entonces, podemos ver que la unción la da Dios, pero es para consolación, para confirmación, un sello y una garantía. Eso es lo que Dios nos da. Pero no solo eso, ahora yo quiero que veamos el principio y que estudiemos un poquito cómo el Señor le revela a Moisés que haga ese aceite santo para ungir y para santificar a las personas y a las cosas. Dice la Biblia: habló el Señor a Moisés diciendo: toma también las especies más finas de mirra fluida, 500 ciclos, de canela aromática, la mitad, 250, y de cálamo aromático, 250, de casia, 500 ciclos, conforme al ciclo del santuario, y un hin de aceite de oliva. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Mira, aquí están los ingredientes. Mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción. Entonces, cuando yo miro esto, hermano, empecé a ver los ingredientes del aceite. Y es que el aceite tiene propiedades, hermano, que muchas veces nosotros desconocemos, pero que en la Biblia, en la palabra de Dios, tienen un significado y una figura, hermano, extraordinaria. Le voy a pedir a los hermanos que por favor se sienten y que pongan atención. Pero mire, entonces yo puedo ver aquí cuando dice: el Señor habla a Moisés diciendo: toma también las especies más finas de mirra fluida, 500 ciclos. Ahora, entonces cuando uno empieza a ver esto, hermano, nos damos cuenta que el primer ingrediente es la mirra. Pero la mirra tiene un significado, y uno de sus significados es el sufrimiento. Que vas a tener que enfrentar el sufrimiento, vas a tener que enfrentar la envidia y vas a tener que enfrentar la persecución. Fíjese que la unción, eso es lo que trae. ¿Cómo le puedo poner, por ejemplo, hermano? Mire, por ejemplo, tenemos hombres de Dios que habla la Biblia. ¿Usted se acuerda cuando ungieron al rey Samuel, al rey Saúl, perdón? El Señor en su palabra, ahí en el libro de Samuel, dice: yo lo ungiré como príncipe, dice. Ahí usted lo puede ir leyendo, lo va a leer en su casa. Pero fíjese que a él lo ungen, y lo ungen con redoma, con un utensilio, hermano, que era de plata. Pero cuando ungen a David, lo ungen con un cuerno. Y lo que más me llama la atención, que cuando el Señor le habla al profeta Samuel, le dice: yo he escogido rey para mí. Fíjense que a uno lo escogió como príncipe y al otro lo escogió como rey. Ahora, el punto no es esto, no es ese. El punto es que la unción
desató envidia en otros y empezó una persecución sobre David. Y podemos leer salmos, hermano, donde David fue a parar hasta una cueva de Adulam porque tenía persecución, porque tenía envidia y porque tenía diferentes problemas en su vida a causa de la unción que en secreto se la habían hecho. Entonces, uno de los primeros ingredientes que trae el aceite de la santa unción es la mirra, y esa mirra va acompañada de sufrimientos. Por eso el Señor tenía razón que dijo: todo el que quiera ser mi discípulo, venga en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero no crea, hermano, que con gozo vamos a tomar la cruz, sino llevar la cruz del evangelio muchas veces conlleva sufrimientos que no queremos afrontar, que no queremos. Nosotros quisiéramos, hermano, tener un evangelio como el que predica medio mundo, ¿verdad? Siembre y coseche, compre su salvación, siembre y va a sanar. Ese es el evangelio que muchos quieren escuchar, pero el evangelio de la santa unción es un evangelio que va más allá. Es un evangelio donde Pablo, hermano, dice que, imagínense los sufrimientos del apóstol Pedro, imagínense los sufrimientos del apóstol Pablo, que dice que tomaban por sumo gozo los azotes que le daban. Ahora en el evangelio no queremos sufrir nada, hermano, pero el ingrediente del aceite, la mirra, es sufrimiento. Entonces, hermano, en esta vida vamos a tener sufrimiento, se nos van a levantar situaciones adversas, pero esa es garantía, oye bien, esa es garantía de que el aceite está sobre tu vida. Hermano, es que no cabe duda que de la nada se te levanten problemas, amado hermano. Usted no ha visto que a veces cuando uno está trabajando con un grupo de gente no cristiana se le levanta aquella lucha, hermano, y el enemigo empieza a trabajar y empiezan a tirarle a uno. ¿Sabe por qué es? Porque nosotros tenemos la señal del aceite, la mirra. Por eso es que levantamos muchas veces a nuestro alrededor gente que se levanta en contra de nosotros con envidia. Entonces, si se levantan contra ti y te persiguen, es porque tienes el aceite de la santa unción. Y no solo eso, tienes ese ingrediente que es la mirra, hermano. Ahora, esto lo podemos ver en José también. Dice que la unción va a traer como consecuencia cuando alguien está favorecido por la gracia del Señor. Eso es lo que le pasó a José. José, si usted se recuerda, hermano, dice que él empezó a tener sueños. El Señor estaba con él. Jacobo era el hijo que más amaba. Jacob vino y le compró una túnica de muchos colores y los hermanos lo envidiaban. Entonces le tocó que pasar por el aceite de la santa unción con mirra, porque los sufrimientos de José no fueron en vano, hermano. Usted mira la vida de José, a los 16 años, hermano, se lo quitan al padre, aproximadamente a esa edad, y hermano aparece otros 16 años más atrás, pero ya aparece como un gobernador. Hermano, por eso Pablo en una de sus epístolas decía: la prueba produce paciencia y la paciencia un carácter aprobado. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la mirra te va a hacer a ti, hermano, en medio de las dificultades, la mirra, los sufrimientos, te va a dar un carácter aprobado. ¿Sabes por qué? Porque Cristo viene a casarse con una iglesia madura. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese es el primer ingrediente que yo miro en el aceite de la santa unción. Ahora miremos el otro, porque me llama mucho la atención, hermano, que el Señor no se equivoca con los elementos que escoge. Habló el Señor a Moisés diciendo: tomad también las especies más finas de la mirra fluida, 500 ciclos, de canela aromática en la mitad. Ahora, aquí hay otro ingrediente, la canela. Y mire lo que era para qué era la canela. Tiene un gusto muy agradable, se usaba para perfumar la cámara o la recámara de encuentros muy íntimos. La unción hace agradable el estar en comunión. Fíjese que esto nos habla, la canela, el aceite con el ingrediente, la canela, nos habla de intimidad, de tener una intimidad. Cuando tú tienes ese aceite de la santa unción, vas a querer intimar. A veces vas a venir en tu carro escuchando una alabanza de adoración y ahí cae la canela, hermano, el ingrediente de la canela, y tú empiezas a intimar, hermano, con el Señor y empiezas a hablar en lenguas. Pero eso es lo más sabroso y más rico que hay. O las hermanas cocinando, hermano, después de no está su esposo, no están sus hijos, a solas, ¿sabes qué? En la recámara, tú y él
con el Espíritu Santo a solas teniendo esa intimidad gloriosa. Yo no sé cuánto la han experimentado, pero eso es lo más hermoso que hay. Por eso la Biblia dice, entra a tu cuarto, entra a la recámara, cierra tu puerta y tus oraciones en la intimidad con canela. Después el Señor va a sacar en público, te va a honrar, pero primero tenemos que ir a la intimidad. Mire, dice que la canela, que es un árbol de la familia de laurel, se usaba para perfumar las cámaras íntimas donde el esposo se encontraba con la esposa y hablaba del deleite, de la comunión y de la intimidad con Dios. La unción del Espíritu Santo te lleva de entrada a la recámara secreta para tener comunión íntima con Dios. Y esto es lo que yo les quiero exponer, mis amados hermanos, cuando una pareja de recién casados, hermano, se mete a su recámara. Empiezan a tener manifestaciones y de esas manifestaciones van a salir frutos. Porque están produciendo vida. Entre más nosotros intimamos con el Espíritu Santo, en esas recámaras con canela, con el aceite de la santa unción, con ese ingrediente, entonces se van a ver frutos en ti, se van a ver frutos en mí. Y no solo eso, hermano, por eso los frutos que se miran en el cristiano es porque ha intimado. Cuando nosotros intimamos con el Señor, hermanos, se van a ver los frutos. Una mujer embarazada no puede esconder su embarazo. ¿Sabe qué pasa? Hoy en día reclaman de todos los masacrados, pero nadie hace bulla de todos los millones de gente abortada que hay. Y esas son vidas también, hermano. Y este es uno de los países que más abortos tienen, pero el punto no es ese. El punto es que nosotros tenemos que tener ese ingrediente en el aceite de la santa unción que está sobre nuestras vidas. Porque mire, hermano, si nosotros queremos ser ungidos, porque mire, la iglesia que se va es la iglesia que está ungida definitivamente. Hay parábolas que tal vez no se comparan unas con otras, pero por ejemplo las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Cuando dijeron ahí viene el esposo ya venía casado, pero eso es otro punto. A lo que yo te quiero llevar es de que necesitamos tener aceite en nuestras lámparas. Tenemos que tener el aceite de la santa unción. Acuérdese, hermano, que en Apocalipsis habla mucho de los que están sellados, pero ese aceite que va a ser levantado, ese aceite que va a ser tomado, es el aceite que está dentro de nosotros. Ahora, miremos el otro ingrediente, porque este es muy, muy sabroso, hermano, el olor a la canela. Yo les compartía a unos hermanos que los olores se pierden rápido. Usted va a una casa aromática, hermano, usted desde que entra, dice, le hace el golpe, ¿verdad? Y dice, qué rico huele esta casa. Pero 2 minutos después, usted ya no siente el olor. Y la característica de la canela es que el olor no se va. Usted puede pasar 2, 3 días ahí con el olor a canela y la canela sigue perdurable. Eso significa de que usted y yo, hermano amado, tenemos que tener intimidad con el Señor. Que ese aceite de la santa unción nos lleve a intimar con el Padre a través del Espíritu Santo por medio del Hijo Jesucristo. Miramos otro. No hay nadie, hermano. Miramos el otro. Habló el Señor a Moisés diciendo, toma también de las especies más finas de mirra fluida 500 ciclos, de la canela aromática la mitad de 250 y del cálamo aromático 250. El cálamo. Fíjese que este es el tercer ingrediente que me llama la atención, porque el cálamo, hermano, yo no sé, en el caño dicen algunas versiones, pero el cálamo, la versión original es el cálamo. Y fíjese para qué servía esto. El cálamo sale de una raíz del arco, que es un pegamento que se usa en los perfumes para que se pegue en la piel, para que no se evapore. Ojo acá con esto. Mire, cuando yo empecé a estudiar esto y a verlo, me llamó la atención porque allá en Guatemala
habían unas esencias, hermano, que uno las compraba y que cuando uno se ponía el aceite, ese aceite de esencia, uno cabal se la marcaba aquí y cabal se miraban los dedazos que uno se dejaba. Pero ¿sabe qué? Esa es la característica del cálamo, para que no se evapore rápido el perfume. En otras palabras, pero fíjese que tiene una connotación bien hermosa, porque dice, la unción genuina trae unidad. Cuando tienes la unción, tienes comunión con hermanos, aún de otras dominaciones, porque Dios no tiene dominaciones, sino tiene iglesia. Entonces, cuando tienes cálamo, no vas a menospreciar a tus hermanos de otras iglesias, sino los vas a ver como tus hermanos que se congregan en otra tribu, sí, gloria a Dios, en otro campamento, pero no los podemos menospreciar, porque el que pagó, oye bien, el que pagó por ellos fue el mismo que pagó por ti. Y esto, el cálamo, también nos habla de la unidad que tiene que haber adentro de la iglesia. Por eso el salmista decía, mirad cuán bueno y delicioso es ver a los hermanos en armonía, en unidad. Y dice, y es como el buen óleo. En otras palabras, es como el que tiene cálamo, el que tiene unidad del óleo, de la santa unción, hermano. Cuando yo estaba viendo eso, decía, Dios mío, es que tú no te equivocas. Definitivamente, el aceite de la santa unción tiene sus ingredientes bien puestos. Hermano, mire, necesitamos practicar la unidad adentro del cuerpo de Cristo. Yo me recuerdo, hermano, que cuando llegué a la iglesia, había un grupo de jóvenes, y usted lo he compartido, tal vez a usted lo voy a aburrir contándole esto, pero es que fue cierto. Habían muchos jóvenes en esa iglesia y de repente, una noche, salimos todos un domingo por la tarde, eran como las 6 de las 7, 8 de la noche, algo así. Entonces uno nos dijo, mira, me dijo, vamos a ir a comer a tal lugar, allá nos vemos. Y entonces yo me recuerdo que había otro hermano ahí que era joven también, y que yo me fui con él y le dije, mira, fulano, fíjate que los jóvenes de esta iglesia nos vamos a reunir en aquel restaurante, así que venite conmigo. Entonces este hermano, que era líder, por cierto, me llamó y me dijo, hey, vení, mira, ¿por qué invitaste a aquel? Me dijo, si vamos a ir, solo los espirituales, me dijo, vamos a ir solo los de la foto, me dijo. Entonces, hermano, eso me decepcionó de ese líder donde yo tenía mis ojos. ¿Sabe por qué? Porque ese líder en ese entonces, ahora entiendo que no tenía cálamo, no tenía el ingrediente de la unidad. Por eso, hermano amado, mire, en las familias tiene que estar la santa unción, que tu santa unción caiga sobre nosotros. Había un corito por ahí, y es cierto, hermano, la santa unción tiene que caer en nosotros, y lo que va a producir eso es unidad en tu familia. Tal vez en tu familia están peleando, es porque les hace falta el ingrediente del cálamo. Mira, hermano, yo conozco hermanos de diferentes congregaciones, que esos hermanos, se llevan bien con todo el mundo. Esos hermanos tienen el ingrediente de cálamo, porque con todos se llevan. Pero conozco otras firmas, hermano, que no se llevan con cualquiera. Entonces, mire, yo para que usted me vaya entendiendo un poquito en esta tarde, hermano, necesitamos el cálamo, ese ingrediente importante para nuestras vidas, para provocar unidad adentro de la iglesia. Miramos una iglesia dividida, hermano. Una iglesia, yo entiendo que hay diferentes doctrinas, yo sé que hay un montón de corrientes en este tiempo y que tenemos que tener cuidado. Pero ¿sabe una cosa? Necesitamos tener el cálamo en la iglesia donde nos congregamos y tener cuidado con quién hacemos alianzas. Eso ya lo hemos explicado. Pero el cálamo, la unidad. ¿Por qué cree que el Señor le dijo, a ustedes no los van a conocer porque echen fuera demonios? El Señor les dijo, ustedes los conocerán, que son mis discípulos, porque se aman, tienen cálamo unos a otros, porque tienen unidad unos con otros. Y no dice la Biblia pues que en el libro de Hechos dice que en la iglesia del principio todas las cosas tenían en común. ¿Ha leído eso? Mire, miramos otro rapidito.
El Señor habló a Moisés diciendo: tomad también de las especies más finas de mirra fluida, 500 ciclos de canela aromática, de la mitad 250 de cálamo aromático, 250 de casia, 500 ciclos. Ahora la casia es esencialmente, tiene la misma cantidad que la mirra. Oye esto, 500 ciclos, que es bastante, para que estés bien muerto, porque casia es el aroma del espíritu, de la unción de la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo funciona la casia? La casia es la que mata el viejo hombre. La casia es la que mata los placeres del alma. Y cuando está la unción hay un aroma a Cristo. Querido hermano, cuando está la unción hay un perfume agradable y es algo más hermoso. Ahora, ¿cómo te puedo explicar esto? Hay un coro que hicieron los hermanos, hay un coro por ahí que dice: que brille Jesús, que brille solo Él. Pero el profeta Juan el Bautista dijo: me es necesario que yo mengüe para que Él crezca. En otras palabras, necesitamos ese ingrediente de la casia para morir nosotros, porque ahora muchos quieren brillar, hermano, con su propia luz. Soy cantante, pastor, y mire, y soy buen músico, pastor, y mire, y soy buen predicador, pastor, pero lo que quieren es exhibirse con su propio aceite. Pero cuando nosotros menguamos y dejamos que el Espíritu Santo brille, entonces nosotros morimos, pero Él brilla. No sé si me estoy explicando. Para eso es la casia, para que muramos, hermano, a nuestros deleites, a nuestros placeres. Pero aunque tengamos sueños, si nosotros llegamos a morir y nos deleitamos en el Señor, recuérdese que el salmista, Salmo 37:4 dice: deleítate en Jehová tu Dios y Él cumplirá las peticiones más profundas de tu corazón. Es que el evangelio es glorioso. Mire, mire, hermano, el evangelio no es para que nosotros conquistemos en la tierra y acumulamos bienes materiales sobre la tierra. Perdóneme. Ay, pastor, ya no voy a venir. Sí, yo sé que muchos por eso no han venido, porque no les gusta lo que yo digo, pero es que sinceramente, hermano, mire, si no, miremos lo que dijo Jesús. ¿Quieres ser mi discípulo? Sí. Toma tu cruz y sígame. Niégate a ti mismo. En otras palabras, niégate, ponte el aceite de la santa unción y pon el ingrediente de casia. A otro le digo, se lo pongo con otro ejemplo. Venía un rico, un joven rico, dice la Biblia. Venía con muchos bienes y le digo: Señor, ¿qué debo de hacer para heredar vida eterna? ¿Qué puedo hacer para ser tu discípulo? Le dijo: mira, tienes que cumplir la ley. Desde niño yo me la sabía. Conmigo, mira, santo. Sí, tenés que honrar a tus padres. No, a mis padres yo los honro. Tenés que hacer tal cosa. No, todo lo hago. Ok, va, ya que querés ser mi discípulo y que decís que te las sabes todas, te falta el aceite de la casia. Vende todos tus bienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué dice las escrituras? Que en ese momento aquel muchacho se entristeció y se fue alejando del Señor. Entonces, el Señor es claro, hermano. Entonces, pero es que esto es glorioso, porque el ingrediente de la casia, muchas veces te van a reclamar, te van a decir, te van a humillar, te van a hacer un montón de cosas, y que tú te vas a quedar callado. Injustamente tal vez te van a decir cualquier cosa, tal vez van a levantar falsos en contra de ti, y de repente tú escuchaste que dijeron un falso y te va a arder en tu corazón, pero tú tienes los argumentos para ir con esas personas y decir: mira que estás hablando de mí, y encararlos. Pero como tienes el aceite de casia, el ingrediente de la santa unción, el ingrediente de casia, te quedas callado, y entonces le dices, y empiezas a venir y mueres, y le dices al Señor: Señor, perdónalos, papá, yo los amo, perdónalos. Hermano, pero con tus ojos vas a ver cómo Dios pelea por ti. Es que eso es lo que pasa, que aquí todos hablamos, todos decimos, pero es que, permítame un momento, hermano. Había un pastor que decía: Dios sabe por qué tiene los sapos bajo las piedras. Y yo no entendía eso hasta que una vez, viendo Discovery Channel, hermano, los sapos como se meten abajo de las piedras porque está calientito, y empiezan a comer ahí, y empiezan a comer y engordan y engordan y engordan.
no se mueve. Ya cuando quieren salir ya no pueden. Entonces nosotros, hermano, necesitamos ese ingrediente. Te hagan lo que te hagan. Si tú te defiendes, ya Dios ya no va a pelear por ti, pero eso también va a tener otra connotación en tu vida. Entonces tú vas a reflejar a Cristo. ¿Cómo llegó Cristo a la cruz? Llegó alegando, llegó renegando. ¿Cómo llegó? Dice que llegó como cordero que va al matadero, dice que enmudecido iba a la cruz, hermano. A veces, ¿cuántas veces, hermano? Aún la misma familia que es de uno a veces, y usted es evangélico, y usted es pastor, y usted va, ay, qué bonito canta el hermano, y se empiezan a burlar de ti. Y a veces uno no tiene argumentos y uno mejor se calla porque tiene el aceite de la santa unción. Y con el tiempo, cuando se miran en dificultades, vienen y te preguntan, hey, hermano, o tío, o primo, ¿será que me puedes dar un consejo? Tú que estás más cerca de Dios, a ti sí te escuchan. Dice uno. Pero antes lo vituperaron, antes se lo acabaron a uno. Entonces ese aceite, por eso es necesaria la santa unción, hermano, el aceite de la santa unción con todos sus ingredientes, para que estemos completos. Mire, el Señor llegó a una casa, llegó una mujer y dice que quebró el alabastro. Dice que era un perfume aromático, dice. Pero en realidad cuando uno va al hebreo y uno empieza a investigar, dicen que era un óleo aromático. Y entonces al Señor lo ungen en ese momento. Entonces igual a la iglesia dice que el aceite cae sobre la cabeza y la cabeza es Cristo. Y dice que después ese mismo aceite baja a las barbas de Aarón, figura de los ministros. Y dice que no se queda ahí, sino que destila en todo el cuerpo. Y es el cuerpo místico, es la iglesia. Por eso la iglesia tiene que estar cubierta y tiene que estar esperando que el aceite de la santa unción sea derramado sobre su vida y sobre la mía. Amén. Miramos otro así rapidito. Dice, habló el Señor a Moisés diciendo, tomad también las especies más finas de mirra fluida, 500 ciclos de canela aromática, la mitad 250 y el cálamo aromática 250 de acacia, 500 ciclos conforme al ciclo del santuario y un hilo de aceite de oliva. Aquí es el aceite de oliva. Ahora, este es el último ingrediente. Y el aceite de oliva es un olivo, es símbolo de firmeza. Que cuando tú tienes el aceite de oliva, hermano, te vas a parar firme. No importa qué situación estés pasando, pero vas a estar firme. Pero míralo para lo que lo usaban antes. Dice, su madera es muy dura. De ahí sacaban el combustible. En otras palabras, también sacaban lo que se le ponía a las lámparas para dar luz. Mira. Los judíos lo usaban como sanidad interior, la echaban extremadamente para sanar internamente heridas. Acuérdense que cuando aquel hombre venía descendiendo de Jerusalén, dice que lo asaltaron y dice que pasó un buen samaritano y lo agarra y en sus heridas lo que puso fue aceite y también puso vino. El vino es figura del gozo y dice que le puso las filacterias, lo vendó, lo subió a su asno y lo llevó con el mesonero. Ojo acá con esto. Entonces, cuando tienes el aceite de oliva, a veces vas a tener problemas en tu matrimonio, en tu familia, en la iglesia, en diferentes lugares y te van a herir. Entonces, pero tú no tienes que pasar con esas heridas todo el tiempo. Entonces tienes que recurrir a la santa unción para que esas heridas sean sanas y que ya cuando estén sanas tú puedas perdonar, te puedas parar firme nuevamente. ¿Sabes quiénes no sanan? La iglesia que en estos tiempos lo único que tiene son perros en vez de ministros que les ministre la santa unción. ¿Y cuáles son aquellos perros? Si nos vamos a aquella parábola del rico y Lázaro, dice que Lázaro se sentaba a la puerta del rico y dice que tenía llagas. Y entonces no le sanaban porque perros venían a lamerle la llaga, la mantenían viva. Por eso tú tienes que entender, buscar un padre espiritual que te dé un alimento que te restaure. Hermano, es que fíjese que yo he visto, por ejemplo, algún tipo de situaciones, hermano, que me dejan en qué pensar. Menos mal al Señor se lo hicieron en algún momento.
Señor, dile a mi hermano que me dé la herencia. Ay, disculpen, pero yo no vine a pelear herencia por ustedes, no soy juez para eso. Yo vine a traer el reino de Dios y salvación a sus vidas. Miran cómo se arreglan ustedes. Entonces, hay que entender que hay cosas de la tierra y hay cosas que están en la tierra que son del reino espiritual. Entonces, uno de ministros tiene que saber hasta dónde se puede meter en las cosas, hermano. Hasta dónde puede intervenir. Pero no puedo decir, ay hermanito, todo lo que le hicieron en aquella iglesia, uy, no, esa hermana. Y entonces, como perro, le paso el lengüetazo en aquella herida. Y el hermano tal vez ya se estaba olvidando de lo que le habían hecho, hermano. Y, ay, sí, pues, y empiezo otra vez a llorar y la tembladera aquello. No, si Dios quiere, si te hicieron, gloria a Dios, perdona, aplícate la santa unción, el aceite de oliva, párate firme y sigue para adelante, porque esto sigue. Porque esto sigue, hermano. ¿No dice la Biblia, pues? Al que persevere, al que persevere, al que persevere, al que persevere, dice en Apocalipsis, a ese le daremos la corona de la vida. Hermano, entonces el evangelio es de perseverancia, es de pelear, pero sobre todo, hermano, ir bien ungidos. Mire, cuando iban a la guerra los soldados, dice que ungían bien su escudo. ¿Por qué? Y entonces yo empecé a investigar, pero ¿por qué lo ungían? Decía yo, porque el aceite está representado en todo. Porque cuando le tiraban un chiletazo, le tiraban un espadazo a un soldado y ponían el escudo y se deslizaba. Cuando le tiraban a la coraza, el aceite hacía que se deslizara. Entonces van a venir muchos ataques a tu vida. Porque el diablo no te va a tirar a jugar, el diablo te va a tirar a matar. Por eso es necesario estar cubiertos y llenos de la santa unción, para que todas esas artimañas de Satanás sean desviadas en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, pero hay otra cosa que también dice la Biblia, que aquellos pastores, por ejemplo Moisés, si no estoy mal, o David, agarraba aceite y le ponía en los ojos y en las orejas a las ovejitas el aceite, para que las moscas no se pararan. Y las moscas son figuras de demonios. Entonces, hermano, tenemos que anhelar esa unción del Espíritu Santo. Dice también como raíz firme. Por eso dice la Escritura, el hombre en Dios es como un olivo bien plantado. Tenemos que ser olivos bien plantados. Oiga, y dice, la unción es la comunicación especial que Cristo hace de la influencia del Espíritu Santo a los creyentes, guiándolos a la posesión de toda verdad y toda santidad. Quiero finalizar con esto. Cuando Moisés le dijeron, haz el tabernáculo y unge las cosas para ministrar en el templo, dice que les ponía aceite, porque el aceite no solo sirve para todo lo que hemos hablado, hermanos, sino el aceite también sirve para sanar deudas espirituales y físicas. Hay aquella viuda que llegó, le dijo, mira tu siervo, ahora viene el acreedor. Y le digo, préstame unas vasijas, y el aceite abundó y con eso pagó su deuda. Pero el punto aquí es que Moisés agarraba los utensilios, este vaso va a ser un vaso de honra, y le ponía aceite, y era especialmente para el templo. Por eso se mataron a aquel rey que quiso usar todos los utensilios, y que después llegó con Daniel y le dijo, no, ¿sabes qué pasa? Que Dios pasó una balanza y saliste reprobado por usar las cosas santas. Ahora, ¿qué es santo? Santo es ser apartado. Entonces, cuando tú tienes la unción del Espíritu Santo, cuando tú tienes la santa unción sobre tu vida, ya no solo vale la sangre de Cristo, sino eres un vaso apartado para la gloria de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que la Biblia también habla de vasos de deshonra. Y es que el evangelio es un evangelio de compromiso. Un evangelio sin santidad no sirve. Mire, yo sé que a muchos les gusta que les prediquemos de, hermano, denle duro, hombre, mire, y que tratemos de meter al mundo a la iglesia. Mire, yo sé que tal vez yo no tengo nada, créanme, nada en contra del. Pero hoy muchas iglesias destronaron a Dios otra vez por celebrar el Día del Padre.
Pero qué mejor que nosotros le celebremos al verdadero Padre que está en el cielo. Yo no tengo nada, que lo hagan, gloria a Dios. Pero lo que yo trato de decirles, amada iglesia, es que el tiempo es corto. Pero sí, hermano, hagamos fiesta, hagamos de aquí, hagamos de allá. Entonces, la unción, lo santo, hermano, mire, es que sinceramente, cuando el Señor sacó a aquella gente que estaba haciendo negocio en la iglesia, Él se enojó. ¿Sabe por qué? Porque lo santo lo habían profanado. Habían sacado la santa unción de ese lugar. Habían hecho negocio en ese lugar. ¿Y para qué era la iglesia? Y no dijo el Señor cuando chicoteó a todos, pues les digo, ¿saben qué? Es que mi casa, casa de oración es. Ahora, ¿y qué es oración? Es una comunicación de un cristiano hacia el Padre a través del Hijo. ¿Qué evangelio estamos viviendo en el siglo XXI, hermano? El evangelio que lleva la santa unción nos aparta del mundo, nos hace firmes. Mire el pueblo, mire la iglesia cómo está. Cuando no se tiene firmeza, cuando no se tiene el aceite de oliva, hermano, cuando no somos olivos plantados firmemente, cualquier viento de doctrina, humanistas, muchas veces, hermanos, los cristianos, ay, hermano, es que, mire, ellos nacieron así, pobrecitos. Hermano, Dios no se equivoca, Dios no hace nada imperfecto. Pero el humanismo, como dijo un hermano una vez, hermano, mire, yo no he encontrado donde la Biblia me prohíba fumar. Yo no he encontrado un versículo donde la Biblia me prohíba tomar. Otro una vez me recuerdo, hermano, hace años me dijo, hermano, ¿pero por qué? Pero dígame por qué, me decía. ¿Por qué Salomón tenía 1000 mujeres y yo por qué no puedo tener 2 aunque sea? Y yo en son de broma, yo en son de broma se lo dije, pero me estaba hablando en serio. Y yo le dije, ni aguantas a una y ya vas a aguantar a 2, le dije. ¿Sabe qué, hermano? Cuando tenemos la santa unción sobre nuestras vidas, nuestra forma de pensar cambia. Por eso, hermano, nosotros tenemos que buscar casa de oración. Tenemos que buscar esa santa unción. ¿Usted cree, mi amado hermano, que las luchas que nosotros hemos pasado han sido por gusto? No. El reino de las tinieblas sabe. El reino de las tinieblas sabe del peligro que nosotros podemos causar con esa santa unción. Nos despedimos de los hermanos de radio y televisión. Que el Señor los bendiga.